yo lo voy a ir proponiendo varias derivadas y las voy a ir solucionando. Lo bueno de los vídeos es que podéis ir pausando poco a poco, podéis rebobinar, podéis verlo en el momento que necesitéis, podéis ir más rápido, más lento, etc. La clave es que intentemos saber derivar, así que vamos a ello. Vale, primera derivada, y igual a 3. Y es la función, y lo que nos piden es que derivemos 3. Bien, cuando veáis una apóstrofe, una prima arriba, significa que es la derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es la derivada de la función. La derivada de todo número siempre es 0. Hay que hacerlo, esto es muy fácil, esto es una pijadina, entonces es muy sencillo. Vale, esta otra función es igual a 2x. Cuando tengamos un número, una constante, multiplicado por una función, por x, siempre la derivada va a quedar el propio número. En este caso, k sería 2 y la x es 1 y más. Entonces, la derivada de 2x es 2, simple y llanamente. Vale, en este caso, en esta otra función, tenemos igual a x al cuadrado, es una exponencial. ¿Qué ocurre cuando tenemos una función elevada a un número? Pues su derivada es n, el número, por la función elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base. Entonces, u es nuestra x y 2 es la n. Si yo sé que u es x, la derivada de x siempre es 1. Por lo tanto, la derivada de esa función, siguiendo la fórmula, es n. ¿Cuánto era n? 2 por x elevado a la n menos 1. X elevado a la 2 menos 1, 1. Y por u'. ¿Cuánto es u'? 1. Lo ordenamos y esta función, la derivada, va a quedar 2 por 1 es 2 por x elevado a la 1, es decir, 2x. Bien, en esta tercera derivada lo que tenemos es un polinomio. Tenemos una función que es igual a 3x al cuadrado menos 3x más 3. ¿Qué hay que ir haciendo? Vamos derivando cada una de ellas aparte. Empezamos por la primera. La primera, si queréis, la hago aquí apartadina, sería igual a 3x al cuadrado. ¿Qué ocurre aquí? Esta es una exponencial. Si os fijáis, tenemos una x elevado a algo y delante un número. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Utilizamos esta fórmula que hemos utilizado anteriormente. U es nuestra x y n es 2. Por lo tanto, u es x, la derivada de x es 1. Resolvemos y esta derivada sería el 3 se me mantiene. Ese es el número, ese no se toca para nada. Y luego solamente operar. Sería n, que es 2, por u elevado a la n menos 1. U era x, elevado a la n menos 1. 2 menos 1 es 1. Y por u', que sería 1. Por lo tanto, multiplicamos, lo ordenamos todo un poco, y me quedaría que esta derivada es 3 por 2 por 1, 6x. Bien, esta primera derivada era 6x, la pongo. Toda la derivada del polinomio sería... ¿Cuánto es la derivada de 3x al cuadrado? 3x. Menos... ¿Cuánto es la derivada de 3x? 3. ¿Cuánto es la derivada de un número? 0. Por lo tanto, la derivada de 3x al cuadrado menos 3x más 3 es 6x menos 3. Vale, siguiente función. Tenemos 3x al cubo menos 5x al cuadrado más 2x más 1. Como es un polinomio, hay que ir derivando cada una de ellas aparte. Entonces, la derivada de este polinomio, y prima, será... ¿Cuánto es la derivada de 3x al cuadrado? Pues sería... utilizaríamos una fórmula de igual a u elevado a la n, cuya derivada sería n por u elevado a la n menos 1 por u'. Es decir, 3 por 3, 9, x al cuadrado, 3 menos 1 es 2, menos, siguiente derivada, 5 por 2, 10, x elevado a 2 menos 1, 1, más 2, porque la derivada de 2x es 2, y más 0, porque la derivada de un número siempre es 0. Por lo tanto, la derivada de 3x al cubo menos 5x al cuadrado más 2x más 1 es 9x al cuadrado más 10x más 2. Si os fijáis, cuando tenemos exponentes, lo que va pasando es que se le va quitando el exponente 1. Tenía al cubo, pasó a tener al cuadrado. Tenía al cuadrado, pasó a tener elevado a la 1. Tenía elevado a la 1, pasó sin tener ningún exponente. Vale, siguiente.
Tengo aquí igual a 2x al cuadrado más 3, todo ello multiplicando a 5x al cubo menos 2x. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos una multiplicación. Entonces, cuando tenemos una multiplicación, esta es de tipo u por v. En una multiplicación, la fórmula que utilizamos es la derivada de u por v más u sin derivar por v'. Esa es la fórmula. ¿Y qué es u y qué es v? Pues son los términos de la multiplicación. U lo vamos a llamar a 2x cuadrado más 3 y v lo vamos a llamar a 5x al cubo menos 2x. ¿Qué hay que hacer? Derivar cada uno de ellos aparte. Entonces empezamos con el primero. U dijimos que era 2x al cuadrado más 3. Necesito la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de 2x al cuadrado más 3? 2 por 2, 4x, y la derivada de un número es 0. Ahora, v. ¿Cuánto era v? v dijimos que era 5x al cubo menos 2x. ¿Cuánto es la derivada de v? Hay que derivar esto. La derivada de 5x al cubo es 3 por 5, 15x al cuadrado, porque hay que restarle 1, menos 2. Ya tenemos u, v, u' y v'. Pues de solamente aplicar la fórmula. Es decir, la derivada de esta primera función y es u' por v, 4x por 5x al cubo menos 2x, más u, que sería esto, por v. Es decir, abro paréntesis, 2x al cuadrado más 3 por 15x al cuadrado menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, lo más fácil del mundo es multiplicar. Es decir, multiplicaría el 4x por el 5x al cubo y por el menos 2x. Es decir, 5 por 4, 20x a la cuarta, menos 2 por 4, 8x al cuadrado. Más, lo mismo haríamos aquí, pero aquí al ser dos términos sería 2x al cuadrado por 15x al cuadrado, 30x a la cuarta, 2x al cuadrado por menos 2, menos 4x al cuadrado, y ahora más 3 por 5, 15 me dio una, 3 por una 3 y una 4, 45x al cuadrado y menos 2 por 3, 6. ¿Qué hacemos ahora? Juntarlo todo. Por grupos tengo el 20x a la cuarta, el 30x a la cuarta, 20 y 30, 50x a la cuarta. Luego tenemos 8x al cuadrado, 4x al cuadrado, 45x al cuadrado. 45 menos 4, 41 positivo, menos 8 más 33x al cuadrado. Y finalmente tengo este menos 6 aquí suelto. Es decir, la derivada de esta primera función sería 50x a la cuarta más 33x al cuadrado menos 6. A mí, con tal de que llegases aquí, ya me bastaría, pero esto ya son operaciones simples y básicas. Bien, siguiente. Tenemos una función que es 2x por 5x al cuadrado menos 3. Podrías hacer, vale, multiplico el 2x por el 5x al cuadrado y luego por el menos 3 y luego lo derivo todo. Bueno, yo lo voy a hacer así directamente para que lo veáis bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues una multiplicación. Tengo el 2x que multiplica a 5x cuadrado menos 3. ¿Qué tipo de función es esta? Una multiplicación de u por v. Entonces, la fórmula era u' por v más u por v'. ¿Qué era u? ¿Qué era v? Bueno, u dijimos que era 2x. La derivada de 2x es 2. V dijimos que era 5x al cuadrado menos 3. Su derivada es 5 por 2, 10x. Y la derivada de un número es 0. Pues nada, aplicamos la fórmula. La derivada de esta función sería u' por v. Es decir, 2 por 5x cuadrado menos 3. Más u por v'. 2x por 10x. Pues nada, operamos y me quedaría 2 por 5, 10x cuadrado, menos 2 por 3 es 6, más 2 por 10 es 20x al cuadrado. Lo agrupamos y me quedaría 10x al cuadrado más 20x al cuadrado, 30x al cuadrado y luego el menos 6. Por lo tanto, esta primera la derivada de esta función me va a quedar 30x al cuadrado menos 6. Bien, siguiente tipo. ¿Qué tenemos aquí en esta función? Pues en este caso es una división, es decir, un cociente. ¿Cómo se realizan estas derivadas de cocientes? Cuando tengo u partido de v, es decir, el numerador y el denominador, su derivada queda u' por v menos u por v', todo ello
partido de v al cuadrado. ¿Pero qué es u y qué es v? U es lo de arriba. Esto es 5x al cuadrado menos 2. ¿Qué es v? V es 2x más 3. Pues empezamos. Si u es 5x al cuadrado menos 2, su derivada es, la derivada de esto, 10x. Si v de Valencia es 2x más 3, su derivada es 2. Pues nada, aplicamos la fórmula. Y me decía, u' por v. U' por v. 10x por 2x más 3. Menos, cuidado al signo, ojo a esto, menos u por v'. U por v'. Es decir, 5x al cuadrado menos 2 por 2. Y todo ello partido de v al cuadrado. Abrir paréntesis, 2x más 3 al cuadrado. ¿Vale? Muy importante los paréntesis. Ojo, esta es la típica cagada que suele hacer la gente. No poner los paréntesis. Este menos afecta a toda la segunda parte. Y el cuadrado afecta a todo lo que esté dentro de la v. Pues nada, sería operar y nos quedaría 10x por 2x, 20x al cuadrado, 10x por 3 sería 30x, menos, seguimos manteniendo el signo, 2 por 5 me quedaría 10x al cuadrado, 2 por 2, 4. Repito, ojo al signo. Y abajo sería a más b al cuadrado. Si os acordáis de esto, a más b al cuadrado. Ojo a las burradas. ¿Cómo era esto? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo. Ojo a esto. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Cuadrado del primero, 2x al cuadrado sería 4x al cuadrado. Más cuadrado del segundo, 3 al cuadrado es 9. Más 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12x. Y nada, ya solamente sería operar esto de la siguiente manera. Y prima sería igual a 20x al cuadrado más 30x menos 10x al cuadrado más, menos por menos, más 4. Y todo ello partido de 4x al cuadrado más 9, bueno, más, por ponerlo de un orden más guapo, más 12x más 9. Y básicamente en el numerador lo único que voy a hacer ahora mismo exclusivamente es sumar los que estén en el mismo orden. Entonces tengo que y' será igual a 20 menos 10, 10x al cuadrado, y ahora tengo 30 más 4 más 34. Partido de 4x al cuadrado más 12x más 9. Un poquitín largo. Repito, ahora mismo lo que me interesa es que sepáis derivar, es decir, por lo menos, saber llegar hasta aquí, me valdría. Con tal de poner esto, luego el resto es operación básica y simple, tampoco requiere tanto. Pero bueno, en resumen, la derivada de 5x al cuadrado menos 2 partido de 2x más 3 es 10x al cuadrado más 34 partido 4x al cuadrado más 12 más 9. Siguiente derivada, tenemos 1 partido de 7x más 3. ¿Qué tenemos aquí? Una división. Si yo tengo u partido de v, la derivada era u' por v menos u por v' partido de v al cuadrado. Yo os recomiendo siempre que pongáis las fórmulas. ¿Por qué? Porque es la manera de acordarse. Si intentamos apoyarlas, para mí por lo menos, no me van. Pues entonces, empezamos. ¿Qué es u y qué es v? U es el numerador, v es el denominador. U es 1. ¿Cuánto es la derivada de un número? 0. V es 7x más 3. ¿Cuánto es la derivada de 7x más 3? Pues la derivada de 7x es 7, la derivada del número es 0. Pues aplicamos la fórmula. La derivada de esta función sería u' por v. U' es 0 por algo, 0. Menos, cuidado a los signos, menos u por v'. 7 por 1, 7. Y partido de v al cuadrado. V, todo ello al cuadrado. Ojo a eso, todo al cuadrado. Por lo tanto, esta derivada nos va a quedar menos 7 en el numerador y al cuadrado del primero, es decir, 7 por 7, 49x al cuadrado,
más 9 más doble del primero por el segundo. 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. X. Y ya está, esta es la derivada. Pero repito, con tal de que me llegáis a este primer paso, luego el resto ya es operación simple. Bien, siguiente tipo de derivadas. ¿Qué tenemos? Tenemos y igual a raíz de x. Esta se puede realizar de dos maneras diferentes. Una de ellas es utilizando la fórmula de las raíces, que cuando yo tengo la raíz enésima de u, su derivada es u' partido n raíz enésima de u elevado a la n menos 1. Sé que tiene muchas n, muchas u's, pero es así. ¿Qué es u? U es lo que esté todo dentro de la raíz. Y n es el numerito que esté aquí dentro, ¿vale? En este caso, las raíces cuadradas no se pone nada, pero hay un 2. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Su derivada sería, si yo sé que u es x, ¿cuánto es la derivada de x? 1. Entonces empezamos. U', es decir, 1. Partido n. ¿Cuánto es en este caso n? 2. Por la raíz cuadrada, en este caso, se pone, de u, que es x, elevado a n menos 1. 2 menos 1, 1. Y así queda. Luego, ¿qué ocurre en esta? En esta tenemos la otra manera de hacerlo. Que si no queréis hacerlo por raíces, ¿cómo se puede escribir una raíz en exponente? Pues como x elevado a un medio. ¿Cómo se resuelve este tipo de derivadas? Pues esta es una exponencial. Cuando tenéis u elevado a un número, su derivada es n por u elevado a la n menos 1 por u'. ¿Y qué es u? U es x y n es un medio, ¿vale? Si dije que u es x, su derivada es 1. Pues empezamos a aplicar la fórmula. La derivada de esta función sería, perdón, de esta de aquí, sería n, que es un medio, por u, que sería x, elevado a n menos 1, a un medio menos 1. Y todo esto por u', que es 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar un medio por x elevado a un medio menos 1 es menos un medio. Y ya está. Y diréis, ¿tiene que salir lo mismo por las dos formas? Sí, tiene que salir lo mismo. Dices, joder, pero si no pone lo mismo. Sí, en realidad sí que pone lo mismo porque 1 partido de 2. Esa es la primera parte. ¿Y cómo se escribe x elevado a la menos un medio? Porque esto es muy raro. Pues cuando tengo un exponente negativo, pasaría abajo con exponente positivo. ¿Y cómo se escribe x elevado a un medio? Pues x elevado a un medio es raíz de x. Entonces, resulta que sí que es lo mismo por las dos formas. Bien, en este caso, ¿qué función tenemos? Tenemos igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Al ser una fracción, lo mismo, tenéis dos formas de resolverlo. Mediante la forma de la fracción directamente, que cuando yo tengo la raíz enésima de u, su fórmula es u' partido n por la raíz enésima de u elevado a la n menos 1. Entonces, ¿qué es u? U es todo lo que está dentro de la raíz. Entonces, si u es x al cuadrado más 1, u' es su derivada. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado más 1? 2x. ¿Y qué es n? N es el número al que está elevado o al que está hecha la raíz. Pues es solamente aplicar esta fórmula. Por lo tanto, ¿cuánto será la derivada de esta función? U', es decir, 2x, partido la raíz, n, que es 3, por la raíz enésima, es decir, la raíz cúbica, de u, que es x al cuadrado más 1, elevado a n menos 1, es decir, elevado a 3 menos 1. Todo ello, básicamente, va a quedar de esta manera. 2x partido 3 raíz cúbica de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y ya está. Esta es su derivada, utilizando la función
la fórmula de las fracciones. ¿Qué otra manera tenemos de hacerlo? Pues si escribimos esto en forma de exponente, esta raíz se puede escribir como x cuadrado más 1 elevado a un tercio. Es decir, tenemos una exponencial. Bueno, pues las derivadas, cuando tenemos una función elevado a un número, su derivada es n por u elevado a n menos 1 por u'. ¿Qué es n? N es x cuadrado más 1. Entonces, si u es x al cuadrado más 1. Si u es x al cuadrado más 1, su derivada es la derivada de esto, 2x. Pues solamente aplicar la fórmula ahora. La derivada de esta función de aquí es n. ¿Cuánto es n? Un tercio. Entonces me queda un tercio por u, que es 2x más 1, elevado a n menos 1, a un tercio menos 1. Y todo esto multiplicado por u'. U' es 2x. Como lo único que voy a tener que hacer ahora es operar a un tercio menos 1. ¿Cuánto es un tercio menos 1? Bien, cuando tenéis una fracción sumando o restando a un número, lo que se realiza es lo siguiente. La fracción se deja como estaba. Es decir, el un tercio no lo cambio para nada. Y lo único que hay que hacer es multiplicar el número por el denominador. Menos 1 por 3, menos 3. ¿Cuánto es 1 menos 3? Menos 2 y todo ello partido de 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues nada, escribir esto un poquito más curioso. Es decir, un tercio por 2x más 1, todo esto elevado a, como dijimos antes, menos 2 tercios, menos 2 tercios, y multiplicado por 2x. Vale, ¿qué diréis? Pero ¿no tiene que salir lo mismo? Sí, tiene que salir lo mismo y va a salir lo mismo, solo que tenemos que reescribirlo de otra manera. El 2x y el 1 se me quedan en el numerador, el 3 está abajo, y este 2x más 1 elevado a algo negativo pasa, cuando está elevado a algo negativo, pasa abajo, al denominador positivo, es decir, 2x más 1 elevado a 2 tercios. ¿Y cómo se escribe un exponente en forma de raíz? Pues de la siguiente manera. El numerador no me cambia, sigue siendo 2x, partido de 3, y el 2 tercios pasa a ser la raíz cúbica de 2x más 1, todo ello elevado al cuadrado. Y ya está. Por lo tanto, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Ya está. Entonces, tenéis la libertad de escoger el método por el que queréis hacerlo. Yo, personalmente, prefiero más hacerlo por porque no vamos a tener que hacer tantos cálculos como en este caso, y porque por forma de por forma de exponencial, normalmente no suele quedar bien tener un exponente negativo. Por lo tanto, si sabéis cambiar bien los exponentes negativos y las fracciones y demás, adelante. Si no, mi consejo es que lo hagáis por el primer método.